Pues nada, bienvenidos a San Esteban de Gormaz, ya para empezar. Por fin ya empezamos a meternos en actividad la Asociación Viñas y Viejas de Soria. Hemos creado esta pequeñita asociación en el 2019, justo antes de esta famosa pandemia. Y esto nació de un día que nos citó un periódico de Soria para hablar de la vendimia. Como siempre nos llaman estos medios de comunicaciones a la víspera de vendimiar, y este día dijo, yo creo que somos un poco más o menos de la misma edad, estamos todos apuntando en la misma dirección, que estamos ahí para intentar de meter en valor estas viñas viejas de Soria, hacer los mejores vinos posibles. Si nos metemos todos juntos, ¿qué pasa? Pues igual apretamos un poco más y damos a conocer un poco más este pequeñito rincón de la Ribera del Duero, que representa solamente el 5% de la ribera y, claro, siempre ha sido la zona un poquito olvidada. La asociación, pues somos 13 bodegas de la denominación de origen, que pertenecemos a la denominación de origen, y una bodega que está fuera. Se ha creado para dar, otra vez más, para dar un poco una visibilidad a lo que somos Soria, y ver si un poquito si podíamos unir nuestras fuerzas para pues hacer jornadas como estas hoy y ver un poquito si explicar sobre todo las peculiaridades que tenemos aquí en Soria, que vamos descubriendo desde hace ya 20 años, y sobre todo que estas viñas viejas son reales. Iremos a verlas esta tarde, pero algunos datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos 120 hectáreas de viñedo aquí que tienen más de 120 años. Tenemos 204 hectáreas que tienen entre 90 y 120 años y 638 que tienen entre 70 y 90 años. ¿Vale? Entonces, eso no es un cuento, eso es un hecho lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Sobre todo esto tenemos, pues, total de hectáreas que tenemos aquí en Ribera Soriana son 1.274, de lo cual 900 y pico son viejas. Otro dato también importante aquí de esta zona, que ya lo veremos porque la consecuencia que nuestros vinos son un poco caretes, que valen un poco dinero, es que la media de una parcela aquí vieja es de 0,1 hectárea. O sea que son mosaicos de un montón de pequeñitas parcelas que tenemos aquí. Por ejemplo, nosotros manejamos 700 hectáreas y os podéis imaginar, 700 parcelas, y os podéis imaginar que creo que gastamos más en dinero en el personal cuando nos desplazamos de parcela en parcela que cuando trabajamos dentro. Eso es un dato que es otra vez más importante para entender un poco pues, la viticultura que tenemos aquí y todos los gastos que conllevan con esto. Aquí en este pueblo de San Esteban, en la falda de la montañita, debajo del castillito, tenemos 298 bodegas, que es también un dato muy importante a la hora que aquí tenemos historia, no solamente a nivel de viñas, pero también a nivel de bodegas. Claro, estamos en la zona limítrofe del cultivo de la viña. Entonces, claro, finalmente San Esteban ha sido la puerta para abastecer vino a toda la zona este y sureste, razón por la cual tenemos esta cantidad de bodegas. Este límite nórdico siempre es un dicho que tenemos en Francia. La mejor expresión de una variedad la conseguimos cuando estamos al límite de maduración. Creo que otra vez más aquí estamos en un sitio bastante adecuado. Todas estas bodeguitas que tenemos aquí, las 300 que tenemos aquí, bueno, y en Atauta también tenemos unas cuantas, que son 141, han sido construidas sobre el siglo XVIII. Bueno, sí, un poquito por la parte de historia. Y pues nada, vamos a empezar un poco las charlas y vamos a empezar con Benito. Y quería terminar con una frase de un compatriota mío que se llama Pierre Veilleté, que dice: il n'existe pas de vignoble prédestiné, il n'y a que des entêtements de civilisation. Esto va a decir que no existe ninguno viñedos predestinados, solamente existe el empeño de la civilización. Así que esto, creo que en la asociación nos podemos inspirar mucho de esto y vamos al ataque, a ver lo que somos capaces de hacer. Venga. Bueno, buenos días. Yo soy Benito Elvira, de un pueblecito de aquí, cerquita de aquí, de Ines. Ya me conocéis la mayoría de vosotros. Trabajo en AEMET,
Mi especialidad es la predicción meteorológica, pero hoy voy a hablar de clima. En cuanto al tiempo y clima, con frecuencia hablamos de clima cuando queremos hablar de tiempo. Con frecuencia lo confundimos. Entonces, el clima se puede definir como un conjunto de variables o fenómenos que caracterizan ¿qué? El estado medio de la atmósfera, en un periodo de tiempo de 30 años. Se refiere, por lo tanto, a lo que es habitual, a lo que es normal, a lo que es permanente. Entonces, el tiempo, como condiciones meteorológicas, indica, en principio, lo mismo. Lo que pasa es que se refieren al estado de la atmósfera en un momento determinado. Y se refieren, por lo tanto, a lo instantáneo, efímero, lo que cambia. Esto, haciendo un símil con el carácter de una persona, podemos decir que una persona esté nerviosa, hoy está nerviosa, pero seguramente hace 4 días estaba tranquila, a lo mejor le ha pasado algo estos días, ¿no? Pues eso le pasa al tiempo, que cambia. Sin embargo, el clima, en teoría, no cambia, en teoría, cuidado, estoy poniendo entre comillas. En cuanto a factores y elementos, el meteoglosario de Aymet lo define, los factores, como aquellas características físicas, geográficas, que determinan el clima de un lugar. O sea, las causas del clima. Esos son los factores, ¿no? La latitud, la distancia al mar o continentalidad, la altitud, la orografía, y habría que sumar también la orientación y el suelo, la vegetación. Todos estos son factores que existen en cualquier lugar del mundo y que van a definir, van a caracterizar el clima que tienes, ¿no? Pero el clima como tal no se caracteriza por estos factores, sino que más bien por las consecuencias de los factores. Bueno, vamos con los factores. La latitud. Aquí tenemos Ribera del Duero aproximadamente. Latitud, 41 grados. Pasamos al siguiente factor, que va a ser la distancia al mar, ¿no? La continentalidad. Si tomamos como referencia a Aranda de Duero, la distancia que hay en el Mediterráneo son 382 kilómetros. Al Cantábrico 200 y al Atlántico 422. La más distante es el Atlántico. Sin embargo, es la zona con mayor influencia. ¿Por qué? Porque estamos abiertos al Atlántico, ¿no? A través del río Duero. La variable principal a la hora de hablar de elementos del clima es la temperatura media anual, ¿no? La temperatura media pero voy a centrarme en unos cuantos, la temperatura máxima media de las máximas de julio, pues está aquí entre los 29 y los 30, entre 11,5 y 12,8 es la mínima de julio. Este es el mapa básico que resume la temperatura y la precipitación en un punto, ¿no? Estamos hablando de valores medios de temperatura máxima, valores medios de temperatura mínima. Esto se refiere a San Esteban de Gormaz y es una estadística actualizada, 1980-2021. Son 41 años. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene un obstáculo. Aquí el flujo de aire es muy pequeño comparado con el que entra. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Pues acumulación de aire frío en el valle, porque como consecuencia las heladas pueden ser más fuertes. Bueno, como conclusiones, decir que tenemos un clima templado, muy continental, gran amplitud térmica, que el relieve contribuye a que las mínimas sean más bajas en la zona de los ríos, el fondo del valle, y una mayor amplitud térmica hacia la periferia, ¿no? Hacia la cabecera del valle. La vegetación favorece una menor amplitud térmica donde hay vegetación, que es en el fondo de los valles. Que la zona oriental, pues la topografía que tenemos más compleja, realza esa amplitud térmica, que tenemos más influencia mediterránea y junto con mayor topografía tenemos más precipitación, más tormentas, y la cara B de las tormentas, que es el granizo, y también las heladas porque estamos más al noreste, ¿no? Esto hace que esta zona, a mi modo de ver, es una zona límite, ¿no? Que hay años fantásticos de 10 y otros años de 0. Buenos días a todos. Se oye bien, ¿verdad? Pues nada, agradecer la invitación porque es una oportunidad para presentar el proyecto. Ya llevamos 3 años en Zayas de Bascones y, Basajón es un proyecto de recuperación de biotipos a nivel de toda España. Y Basajón es el nombre de la finca que compramos hace 3 años y en la que estamos desarrollando este proyecto. Es un proyecto vitivinícola de guarda de material vegetal y conservación. Entonces, yo me presento, soy Rafa García, soy el director técnico de Vitis Navarra, que es un vivero de la familia. Está dirigido por mi hermano y por mí y un equipo técnico de 6 agrónomos más. Es un vivero de 4ª generación. Empezó mi bisabuelo, cuando llegó la filoxera, él empezó a hacer ya planta injerto y ya para 1906 ya producía una cantidad importante y siempre hacía injerto de taller, que es un poco la diferencia con el resto de viveros que hacían barbaos. Entonces,
Basajaun surge de Vitis Navarra. Vitis Navarra es un vivero solo vitícola, solo producimos planta de vid. Entonces, os voy a explicar un poco lo que es la esencia del proyecto Basajaun, pero os quiero contar los antecedentes que nos llevan a desarrollar este proyecto. Voy a decirlo de forma muy breve. En España, cuando llegan los romanos, hace 2000 años, es cuando se empiezan a seleccionar las variedades de vid para comer y para elaborar de las poblaciones silvestres. Son los romanos los que empiezan a hacer esa selección. La vid, en su estado natural, es una planta dioica. Hay plantas macho y plantas hembra. Entonces, esa selección de plantas que mutaban hermafroditas ha hecho llegar a las variedades que tenemos ahora. Y luego también las propias vides han ido mutando genéticamente y el hombre ha ido seleccionando las variedades que le interesaban para alimentarse y para hacer el vino. Entonces, es una selección natural de 2000 años. Entonces, diríamos que se aprovechó la filoxera para volver a replantar con variedades que no eran de aquí, que no son autóctonas, pero son históricas porque ya llevan varios años. Y los vinos de nivel alto, pues hay que hablar del concepto de terroir o terruño. Y se apoya en 4 patas. Es el suelo que tenemos, lo que define el terruño, es el clima que tenemos, el manejo del viñedo y el material vegetal. Y el material vegetal es una de las 4 patas y la esencia que nos diferencia pues, del Nuevo Mundo, porque es algo que se asocia a sus gentes, al clima y al suelo, y es lo que te da una entidad propia que no tienen los demás. Entonces, creo que es fundamental. Entonces, en el proyecto Basajaun lo que estamos haciendo es, a nivel de España, recorrer zonas vitivinícolas con entidad propia, donde hay material diverso y autóctono, y recopilar material, y lo estamos plantando en colecciones nucleares, lo que se llamamos campos de biotipos o bancos de germoplasma, donde está representada toda esa variabilidad genética, que es como un banco que permitirá en el futuro tirar de él para volver a coger material. Entonces, la esencia del proyecto Basajaun de Vitis Navarra es guardar esa diversidad. Buenas tardes a todos. Unas anotaciones a la Viña Vieja que hoy nos reúne aquí. Yo creo que ha quedado súper bien definida, ¿no? Ese proyecto de Basajaun, creo que es, paradójicamente, es un proyecto de viñas nuevas que aseguran la pervivencia de las viñas viejas. Y me parece precioso, ¿no? Había un famoso escritor buenísimo y gran poeta, que aunque era sevillano, vivió bastante aquí en Soria, que se llamaba Antonio Machado, y que, rememorando a otro escritor del siglo de oro de España, que era Quevedo, decía aquello que algo ha comentado y se habéis comentado vosotros. No debemos de confundir valor con precio. Efectivamente, el precio lo pone el mercado, el valor lo pone la historia. Y en este caso, las viñas viejas es valor. Es el valor de una historia, de un tiempo, de una propiedad compartida. La viña vieja no tiene dueños. Nosotros, o los que tenéis, o vosotros los que tenéis ahora las viñas viejas en vuestras manos, ese patrimonio que es propiedad de todas las generaciones que nos han precedido, cuidarlo para que los futuros propietarios, que son las generaciones venideras, las encuentren igual que las hemos encontrado nosotros ahora. Todos vamos buscando esas viñas que ahora están dando esa finura que muchas veces con la gran producción se habrían perdido. Para mí ese es el gran factor diferencial. Dan lo que son, sabiduría, historia, en unos vinos que van a comunicarnos placer. Por eso no los podemos perder nunca. Yo agradecerte, Bertrán, que un día acabaras aquí y que resistieses, fueses resiliente también para adaptarte a San Esteban, y daros las gracias a esta nueva asociación de Viñas Viejas de Soria, porque creo que es un ejemplo
que debería de ser puesto en marcha por la Administración, que es la garante de nuestros patrimonios, o deberían de serlo, pero quizá la mejor manera de que lo hagan es sacándole los colores, haciéndole vosotros. Así que enhorabuena y muchas gracias por este proyecto.